Vamos a leer el Evangelio según San Marcos en el capítulo 8, versículos 14 al 21. En aquel tiempo, a los discípulos se les olvidó tomar pan, y no tenían más que un pan en la barca, y Jesús les ordenaba diciendo: Estén atentos, eviten la levadura de los fariseos y de Herodes. Y discutían entre ellos sobre el hecho de que no tenían panes. Dándose cuenta, Jesús les dijo: ¿Por qué andan discutiendo que no tienen pan? ¿Aún no entienden ni comprenden? ¿Tienen el corazón embotado? ¿Tienen ojos y no ven? ¿Tienen oídos y no oyen? ¿No recuerdan cuántos cestos de sobras recogieron cuando repartí 5 panes entre 5,000? Ellos contestaron: 12. ¿Y cuántas canastas de sobras recogieron cuando repartí 7 entre 4,000? Ellos respondieron: 7. Y les dijo: ¿y no acaban de comprender? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos ante una página de advertencias y preguntas que da un nuevo impulso al camino de discipulado. Otra vez en el Evangelio nos encontramos con fuertes jalones de orejas por parte de Jesús. Después de rechazar con firmeza la petición de un milagro por parte de los fariseos, Jesús se dirige nuevamente a la otra orilla con sus discípulos. Estamos en la tercera travesía del lago de Galilea. En las dos anteriores siempre hubo dificultades. Cada vez que subían a la barca para una travesía, algo malo pasaba. Una tempestad, el mar alterado, la noche, en fin. Y en cada ocasión, Jesús los reprendió. Los sacó de aquella situación difícil, tempestuosa, pero también les hizo un llamado de atención particular. En esta tercera travesía del lago ocurre lo mismo, pero la novedad está en que la tempestad ya no ocurre en el mar, sino entre los mismos discípulos de Jesús. Se trata de una nueva discusión que explota entre ellos durante la travesía y el fuerte llamado de atención que Jesús les hace. Miremos rápidamente el texto. Comienza con la contextualización. Tenemos la circunstancia. Nos dice el versículo 14 que los discípulos olvidaron llevar comida, nada más y nada menos. Olvidaron llevar comida para el viaje. No llevaban pan. Y mientras ellos hablaban entre sí acerca de esto, Jesús les estaba dando una enseñanza con tema diferente acerca de algo de lo que ellos tendrían que cuidarse, evitar, purificar de dentro de ellos. Versículo 15. Pero los discípulos, mientras Jesús les habla, parecen no escucharlo. Ellos siguen centrados en su discusión sobre la falta de pan. Versículo 16. Y entonces Jesús los confronta con firmeza, como no lo había hecho hasta ahora, con una serie de preguntas sobre el hecho de que ellos no entienden. Son los versículos 17 al 21. Bueno, fijémonos en la pedagogía de Jesús con sus discípulos. Vale la pena. Veamos primero la advertencia y luego las preguntas. Jesús les dice que abran los ojos, que se cuiden de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes, dice el versículo 15. Ni fariseos ni herodianos son personajes extraños para los discípulos de Jesús. Recordemos que Herodes, el rey, entró en escena cuando la muerte de Juan Bautista. Y los fariseos lo habían hecho hacía poco, después de la discusión, después de la multiplicación de los panes, y también, antes con la discusión acerca de la limpieza de los platos y de las manos, y después con la solicitud de un milagro. En este evangelio,
Herodes representa a la persona que razona con la mente del opresor y del dominador, como alguien interesado en conservar su poder con base en la promoción de su propia imagen. Los fariseos, por su parte, representan ese tipo de personas que razonan según las categorías exclusivistas de separación, de segregación, sugeridas por las normas de la tradición, según las cuales había que tomar distancia de los paganos que ellos consideraban gente impura. Tenemos la situación de Herodes, tenemos la situación de los fariseos. En ambos casos tenemos en común gestos de predominio y de separación que reflejan un intento de supremacía sobre los demás. Y Jesús les dice a los discípulos: abran los ojos y cuídense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. La levadura a la que se refiere Jesús tiene que ver con lo que acabo de explicar. La levadura es una metáfora de esos criterios con los cuales se amasa y se da forma a un cierto estilo de vida. Lo propio de la levadura, lo sabemos bien, es darle fermentación a la masa. Por lo tanto, es posible que esta comparación de Jesús esté aludiendo a la corrupción que era propia del mundo político de aquella época, algo que amenazaba con perjudicar el conjunto del tejido social y las convicciones que regían el comportamiento de la gente. El gran problema de la corrupción es que puede terminar asimilándose como un asunto cultural y considerar que el hecho de que haya gente corrupta o acciones corruptas sea lo normal. Y esto que Jesús estaba diciendo era punzante, profético, fuertemente crítico. Cuídense de esa levadura, señores. De la levadura de los políticos como Herodes, de la levadura de los religiosos como los fariseos. Pero los discípulos estaban en otra cosa. No captaban el mensaje. Tenían en mente y en la boca otro tema. Y el narrador nos hace ver la gran distancia en la que se encuentran los discípulos de su maestro. Por una parte, los discípulos pelean entre sí porque no había sino un solo pan para todos. Ojo con el detalle, un solo pan para todos. 12 apóstoles más Jesús, 13, un solo pan. Obviamente no iba a alcanzar, a menos que fuera de migaja. Y ellos no se dan cuenta de la ironía. Un solo pan, pero ellos tienen en la barca a Jesús. ¿Quién es este Jesús? ¿Qué ha hecho Jesús con los panes en circunstancias anteriores donde tenía que alimentar a 5,000 y no había sino unos pocos panes y peces? No se dan cuenta de la ironía. Un solo pan, pero en la barca está Jesús. Por otro lado, está el mismo Jesús, quien ha sido el dador del pan, ya en 2 multiplicaciones. Allí Jesús, de esta manera, les mostró la nueva lógica del reino. Su pan alcanzó para todos y sobró. No dependió de la cantidad que tenían inicialmente. Por lo tanto, su pan fue para todos, sin excepción. Como ocurrió también en la escena de la Sirofenicia, ¿se acuerdan de esta señora? Donde el pan de la mesa no solo fue para los hijitos, sino para los niños, o sea, para todos. Y fue así como Jesús superó la lógica dominadora de Herodes y la exclusivista de los fariseos. Hago un llamado de atención, una observación. Este mismo texto tiene sus paralelos en Mateo y en Lucas, pero en estos otros evangelios tiene otra orientación. La levadura en Mateo y en Lucas es la hipocresía y es la vanidad. Aquí, en Marcos, no. En Marcos se trata de la lógica dominadora de Herodes supremacista
y la lógica exclusivista, segregadora de los fariseos. Que Jesús afronte esto es importante. Está aconteciendo el reino de Dios. Esto es puro reino de Dios. Pero los discípulos no están ni por ahí. La pelea entre ellos es señal de cuánto la levadura de los fariseos y de Herodes realmente ya los está carcomiendo. Como ocurre con la levadura, basta un poquito para fermentar todo un pan, ¿verdad? Igualmente basta un poquito de estos malos criterios para intoxicar toda nuestra vida espiritual. Y es que una levadura así no tiene nada que ver con la fecundidad a la que hemos sido llamados. Tiene que ver más bien con podredumbre. Es el reflejo de todas las tendencias negativas que ya habían sido señaladas en el capítulo anterior, cuando Jesús explicó qué era lo que salía de dentro del corazón del hombre. Fraudes, malos pensamientos, deshonestidad, envidia, inmoralidades de todo tipo. Pues bien, ¿cómo afronta Jesús a sus discípulos que están en esta situación? Con una cascada de preguntas, Jesús saca a flote una realidad dolorosa. Los discípulos tienen las entendederas tapadas. Si son discípulos, entonces, ¿qué es lo que están aprendiendo? Discípulo es el que aprende, ¿verdad? Pero ellos están ciegos y sordos ante Jesús. Y Jesús trata de destapar, de afrontar y de sanar esta situación. Y aquí tenemos 7 de las casi 60 preguntas que aparecen a lo largo de este Evangelio de Marcos. Todo parecía muy claro, ¿no es verdad? Sin embargo, los discípulos no entendían nada. Eran lentos para entender. Claro, una cosa es enseñar, otra cosa es aprender. La lección puede ser dada y puede ser hasta muy clara, pero vaya a ver usted que le están entendiendo. No por el hecho de que se haya dado una enseñanza, se puede hablar de aprendizaje. Jesús no solo enseña. Él está preocupado por qué es lo que realmente sus discípulos le están entendiendo. ¿Qué es lo que están aprendiendo, asimilando? Y por lo visto, muy poco. Jesús entonces avanza con una confrontación muy dura, en la que hace un retrato muy realista de sus discípulos. Y para ello trae a colación una realidad que había aparecido antes en la parábola del sembrador. Recordémosla en el capítulo 4, versículos 11 al 12, citando Isaías. Teniendo ojos no ven, y teniendo oídos no oyen. Claro, este es el mal terreno. En aquella ocasión, los que no veían ni oían eran aquellos considerados, entre comillas, los de fuera, los que no habían entrado en el acontecer del reino. Y se suponía que los discípulos eran los de dentro, los que entraban en la lógica del reino de Dios, acogiendo, apropiándose de la novedad del Evangelio. Ahora resulta que los discípulos, según esta comparación, no están dentro. Lo duro es que Jesús les aplica a sus discípulos la imagen del estar fuera. ¡Qué ironía! Los que son depositarios de los misterios del reino, los 12 apóstoles, curiosamente son retratados en este momento del Evangelio como los que no lo entienden ni lo viven. Pero Jesús, atención, no afirma. Jesús se limita a hacer el diagnóstico, a tomarles la foto, y lo hace a través de la pregunta, del método de la pregunta y de la pregunta insistente. No se trata de una acusación, sino de una, llamémosla así, una confrontación evaluativa. El trasfondo bíblico del no ver ni oír, esta vez no se basa tanto
en Isaías 6:9, que ya había sido citado cuando la parábola del sembrador, sino en otro texto que lo reformula, Deuteronomio capítulo 29, versículos 2 al 4. Allí Moisés le dice a los israelitas que han visto grandes señales divinas en el camino del Éxodo esta frase: pero hasta el día de hoy no os ha dado Yahvé corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Esto es lo que Moisés le dice a los israelitas. Y esta cita deja entender que llegará un día en que estas limitaciones y bloqueos serán superados. Pues bien, la ceguera y la sordera curadas son un signo de esperanza. Fue esto lo que Jesús hizo con el sordomudo y lo que hará en breve con el ciego de Betsaida. Bueno, no lo leeremos mañana, hubiera tocado leerlo, pero ya mañana leeremos otro texto porque es miércoles de ceniza. Pero es el texto que viene a continuación. Un Jesús que abre ojos, que abre oídos. ¿Cómo ocurre ahora con los discípulos? Con la serie de preguntas, además de llamarle la atención sobre su incapacidad para comprender, Jesús lleva a los discípulos a recordar lo que pasó en las multiplicaciones de los panes, ya van 2, cuando sobraron 12 canastas en la primera y 7 en la segunda. Y Jesús les dice, acuérdense de lo que pasó. En sus corazones se deja ver una falta de confianza, que proviene de una falta de memoria. Parecen más preocupados por llenar el estómago que por apreciar el sentido de las cosas. Y llegados a este punto entendemos que el problema no fue entonces que se les hubiera olvidado el pan, sino que se les había dañado el corazón. La didáctica de Jesús, vuelvo sobre el punto, es corregirlos mediante la pregunta. ¿Por qué la pregunta? Porque las preguntas revelan la profundidad de la existencia. Porque las preguntas sacan a la luz las dudas y las aspiraciones ocultas. Jesús no quiere discípulos que se contenten con respuestas fáciles, sino con gente que aprenda a dejarse cuestionar. Las respuestas fáciles te dan seguridad, te llevan a puerto seguro. En cambio, las preguntas asustan, pero son necesarias. Sacarle el cuerpo a las preguntas, ¿saben? Sacarle el cuerpo a las preguntas es huir de la vida. Pues bien, 7 preguntas hace Jesús. La primera, ¿por qué comentan que no tienen panes? La segunda, ¿todavía no entienden ni comprenden? La tercera, ¿tienen endurecido el corazón? Cuarta, ¿tienen ojos pero no ven? La quinta, ¿tienen oídos pero no escuchan? Sexta, ¿no se acuerdan? Y la séptima, ¿todavía no comprenden? 7 preguntas. Jesús aspira a que sus discípulos abran el entendimiento. Jesús interpela, miren las preguntas, el corazón, ¿tienen endurecido el corazón? Los ojos, tienen ojos pero no ven. Los oídos, tienen oídos pero no escuchan. Pero sobre todo, la memoria de sus discípulos. Qué olvidadizos son de la obra del Señor. ¿No se acuerdan? Dice Jesús. Corazón, ojos, oído, memoria. Los 4 sentidos del aprendizaje. Los sentidos relacionados con los aprendizajes vitales. Quiere decir entonces que no basta estar en la misma barca con Jesús para estar seguros de que sabemos con quién estamos tratando. Podríamos estar al lado de Jesús muchos años, mucho tiempo, con el Santísimo al lado, sin estar en sintonía de mente, de corazón, de vida con el Señor. De nada sirve pensar en Jesús si la memoria no lleva consigo la captación de su misterio, si no entramos en profundidad en la persona de Cristo. Y atención,
La última pregunta. La última pregunta vuelve a la manera como comenzó. Al comienzo y al final dice lo mismo. Señores, ¿es que todavía no comprenden? ¿No entienden? Y esto queda con puntos suspensivos. Se queda sin respuesta. ¿Qué va a pasar entonces con los discípulos? Por lo pronto es difícil decirlo. El episodio que sigue da una luz sobre la respuesta. Comenzarán a abrir los ojos progresivamente, de a poquitos, como aquel ciego de Betsaida. Y nosotros tenemos que tener presente que estamos ante una buena noticia. Este evangelio de hoy no solamente es regaño ni llamado de atención, es buena noticia. Jesús está ayudando a despertar lo que es decisivo en cualquier aprendizaje, que es aprender a oír y aprender a ver. Del tercer cántico del siervo sufriente de Isaías proviene una frase que podría ser la oración de la mañana, de todas las mañanas de nuestra vida en el discipulado con Jesús. Dice el siervo del Señor: el Señor cada mañana despierta mi oído para escuchar como los discípulos. Isaías capítulo 50 versículo 4. Y esa es mi oración. Despierta, Señor, mi oído. Después de todas las preguntas, no ven, no oyen, no tienen corazón, no se les olvida, no entienden. Ahora yo te respondo, Señor. Despierta, Señor, mi oído. Despierta, Señor, mi escucha atenta y mi visión aguda. Cuando yo digo esto me acuerdo de un poeta que a mí personalmente me gusta leer, el de Praga, Rainer Maria Rilke, quien con una gran sensibilidad escribe en una de sus páginas: yo aprendo a ver. Bonito, con la poesía, estoy aprendiendo a ver. Pues sí, mis amigos, la de los ojos es una escuela preciosa, la más preciosa. Según tú sepas ver o no, cambia o no la vida. Según aquello en lo que tú decidas apoyarte, escoges de qué alimentarte. Piénsalo bien. No olvides, vamos a hacer la lección divina ahora del texto. Esto eran las pistas. Ahora, abre tu Biblia y lee este pasaje precioso de Marcos capítulo 8, versículos 14 al 21.